Alerta roja, mexicanos y mexicanas. Así es, esto es peligrosísimo. ¿Qué es lo que están diciendo los estadounidenses? Y por parte también de mexicanos, de antimexicanos que trabajan para el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues que México se está llenando de diplomáticos, entre comillas, o espías rusos. Y les digo que esto es peligrosísimo porque pues Estados Unidos busca cualquier pretexto para poder invadir a México. Ellos lo están diciendo abiertamente, perdón, con el pretexto del fentanilo, de los cárteles, de la migración, etcétera, etcétera. Imagínense, y luego ahorita con el conflicto Ucrania-Rusia, pues, ¿qué van a decir? No, pues está México llenando de diplomáticos, entre comillas, espías rusos, pues hay que invadir y fíjense, vean nada más, este domingo publica alguien que es pro Yankee, pro Estados Unidos. Este domingo el periódico más leído del Congreso de Estados Unidos publicó un artículo sobre el excesivo incremento de diplomáticos rusos acreditados en la Embajada de Rusia en México. Ya son 72 en total, mientras que Estados Unidos tiene 46 y China únicamente 36. Por otra parte, México tan solo tiene 10 diplomáticos en Moscú. La pregunta es, ¿qué estarán haciendo? Y fíjense, este es el artículo de este medio en Estados Unidos. Vámonos directamente a lo que publicó para que lo alcancen a leer todos. Ok. El encabezado. En México, los medios rusos y los esfuerzos diplomáticos aumentan. Aparte de que hay espías, pues también están diciendo que Rusia se está metiendo en las elecciones de México. Ojo, aquí también. Y esto también lo está haciendo parte de pues el PRIAN, en pocas palabras, como van a perder, quieren desacreditar y diciendo que, bueno, es que Rusia les ayudó a Morena, en este caso. Dice, los mensajes y los medios rusos están creciendo en México, que celebrarán elecciones federales en junio y cuya proximidad a Estados Unidos lo convierte en un objetivo de inteligencia invaluable. Ojo con eso. La huella diplomática de Rusia en México también es desproporcionadamente grande en comparación con la representación de México en Moscú. Una disparidad que genera preocupaciones, escuchen bien con esto, sobre el posible espionaje de Kremlin y la actividad cibernética en América del Norte. Según datos oficiales de la Cancillería mexicana, actualmente 72 diplomáticos rusos están acreditados en la Embajada de Rusia en Ciudad de México, frente a 46 diplomáticos acreditados en la Embajada de Estados Unidos, 38 en la Embajada de China y solo 10 diplomáticos acreditados en la Embajada de México en Moscú. Y luego publican, la Embajada de Rusia en México es muy activa, mucho más activa de lo que solía ser. Ojo con eso. Y en un activismo a veces sorprendente, por decirlo lo mínimo, porque es crítica con algunas posiciones y hasta cierto punto toma partido político. Entonces, mexicanos y mexicanas, hay que estar pendiente con esto porque les digo, cualquier pretexto que quiere utilizar los Estados Unidos para poder invadir a México. Y esto de los diplomáticos, sobre todo de que hay muchos espías rusos, no es nuevo. El año pasado lo empezaron a empezar con estas noticias falsas y justamente una periodista, entre comillas periodista de aquí de México, muy asociado a las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y ahorita van a ver quién es. Bueno, pues obviamente la Embajada de Rusia en México aquí se pronunció, dice, en relación con las publicaciones recientes en varios medios mexicanos y en este caso ya en medios estadounidenses de materiales de que Rusia planea interferir en las elecciones en México, la Embajada de Rusia en México informa lo siguiente. Nadie debe tener ninguna duda de que nunca planeamos ni interferimos en el proceso electoral en ningún país. Rusia, por el contrario, se opone a tales intentos, pero a nuestros socios occidentales les encantan esas prácticas. Ahí sí no dice nada de Estados Unidos.
ellos les encanta hacer, pero cuando se lo hacen a ellos, gritan desesperadamente. Tienen una gran experiencia en las organizaciones de golpes de Estado, la manipulación de la opinión pública, etc. Todo esto se hace para crear un fondo negativo alrededor de nuestro país. Y pues sí, claramente es esto por el conflicto que les decía entre Ucrania y Rusia, que por cierto, pues se ve que ya va a perder, ya está al punto de perder Ucrania por esta cuestión. Pero vean, esto que les digo tiene desde el año pasado que lo está impulsando esta señora. Dolia Esteves dice, tras la invasión de Ucrania, la Agencia de Inteligencia Occidental intensificaron la cacería de espías rusos que se hacen pasar por diplomáticos, lo que les leí al principio, que supuestamente hay muchos diplomáticos aquí en México y supuestamente se disfrazan de esto porque realmente son espías rusos. Dice, en las embajadas de Rusia, en las capitales del mundo, escribe Dolia Esteves. Y obviamente en aquella ocasión, el año pasado, también nuevamente se pronunció la embajada de Rusia aquí en México. Dice, hemos notado la aparición de una nueva ola de rusofobia y espiamanía en el espacio de información mexicano. Y luego le responden, querida Dolia Esteves, nos damos cuenta de que estando en Washington es mucho más fácil para usted saber cuántos diplomáticos rusos hay en México. Pues obviamente esta señora no está aquí en México, está en Estados Unidos. Nos da miedo imaginar de dónde usted sacó esos datos tan cuestionables. Pues así es. Y imagínense, estos datos ya los está utilizando estos medios estadounidenses. ¿Para qué? Pues empezarlos a publicar allá sobre todo a los políticos en Estados Unidos. Porque ¿qué es lo que dice este señor? Que supuestamente este periódico de Hill es muy leído por los congresistas ahí en Estados Unidos. Y pues imagínense, leen este artículo de que México se está llenando de diplomáticos, entre comillas diplomáticos, que son espías rusos según ellos. Pues hay que estar pendiente de toda esta información. Y vean, esto que les acabo de leer de este artículo de Hill, de que muestra que México se ha llenado de muchos diplomáticos exageradamente, supuestamente. Y nuevamente Dolia Esteves dice, miren, les he estado diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, hasta en Davos suena la alarma sobre la invasión de espías rusos camuflados de diplomáticos en México. Duplicación del personal diplomático no es inminente. Aumentó 60% en 2023. Dice, llevo meses expresando esto, dice esta señora. Pues obviamente con intereses hacia Estados Unidos. Bueno, esta pregunta se le hicieron ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador. No tuvo la respuesta, mandó la investigación y luego hoy sí publicó esto que le preguntaron ayer. Vamos a escuchar cómo le fue que le hicieron esta pregunta ayer y cómo la respondió hoy. Presidente, cambiando de tema, se dice que hay 72 diplomáticos rusos que están acreditados en México. ¿Esta cifra es correcta? ¿Puede confirmar si es que el número más alto se ha tenido en toda la historia del país y por qué? Pues yo no sé. Ahí sí, le vamos a preguntar. De la vocería de la Cancillería, sí, sí, es a la Cancillería. Sí. Donde más hay aumentos de diplomáticos más que Estados Unidos y que China, es Rusia con 73. ¿Quién dice eso? La Cancillería. ¿Salió en un comunicado? Sí, no, en un comunicado, no, en entrevistas, y queríamos saber por qué o a qué se debe tantos diplomáticos. Vamos a hacerlo oficial. Le vamos a pedir a la Secretaría de Relaciones hoy y que informe si es así. Cifras. ¿Y por qué causa? Ok. Bueno, eso fue la pregunta. Y si se fijan, no fue una publicación oficial de la Cancillería, sino en entrevistas. ¿Y qué estamos viendo? Pues estas supuestas investigaciones de esta señora. Bueno, hoy justamente el presidente pues mostró los datos duros. Vamos a escucharlo.
de que habían más diplomáticos rusos que estadounidenses, o que había crecido mucho el número de diplomáticos rusos en México. Creo que Dolia Esteves mencionó eso, y hablamos de un informe que iba a presentar la Cancillería. No sé si tienes el informe, nada más para que nos demos cuenta de cómo está la temporada, cómo está la cosecha de mentiras. ¿Usted no sintió que hayan censurado alguna parte? No. Ellos tienen su estrategia y se tiene que respetar. Pero yo sí consideré, porque la gente estaba planteando en las redes, no así muchos, algunos, que por qué no se transmitió la entrevista completa. Entonces, como de casualidad se tenía la grabación, pues no tan profesional, pero sí tenía sí se hizo una grabación de respaldo, el audio se tiene completo. Entonces me preguntó Jessy, que me ayuda en esto, que si se da a conocer. Dije sí, nada más hay que, para que no se vaya a malinterpretar, decir que respetamos mucho, ¿no?, lo que hicieron en la televisión, pero que tenemos necesidad de que se informe más a la gente y sobre todo a los migrantes. Y ya. Nada más. Sí, esto nada más. Es que una publicación donde sí, miren este dato que dan. Rusia 72. Ah, ¿también ella lo dice? Sí. ¿No es un periódico? O sea, primero sacó Dolia Esteves, que había aumentado el personal Sí, pero, de la embajada. pero ella no lo dice el periódico, ¿no? Bueno, sí, el número sí. Sí. Entonces, pero de todas maneras es una desproporción. Rusia 72 diplomáticos en México. Estados Unidos 46. Fíjense lo tendencioso, ¿no? China 38. Y miren el número real. Ojo. Rusia 85. Estados Unidos 722. Y eso que no estamos contando a los de la colonia Roma. Y de Chapala. Son como 1 millón ya de estadounidenses que viven en México. Imagínense, si escucharon, de los embajadores de Estados Unidos son 700. O sea, son un chorro, son más, obviamente. Pero ¿qué es lo que dice esta propaganda por parte de esta señora que comenzó el año pasado? Pues de que en total de Estados Unidos son 46 y de Rusia son 72, más que todo. O sea que en todo el mundo hay más diplomáticos aquí en México. Ojo con esto, mexicanos y mexicanas. Porque supuestamente esto lo está leyendo los congresistas en Estados Unidos. Y ya saben cómo ellos están buscando el pretexto. Si de por sí a México les echan la culpa de todo. Ya lo dijo el presidente AMLO en la entrevista que le hicieron hace pocos días este medio estadounidense, donde publica que, pues sí, que la DEA señala que todo el fentanilo llega
de México a Estados Unidos. Pero dice el presidente, sí, o sea, aquí sí obviamente pasa por México, pero también se genera en Estados Unidos y Canadá, o sea, no nos quieren echar la culpa. Pero bueno, estos están acostumbrados a que México es el causante de todos sus problemas. Y en este caso, pues por el conflicto que tienen con Rusia, cantado desde hace 2-3 años por el conflicto que tienen con Ucrania, pues imagínense que digan, no, pues a nuestro enemigo, Rusia, lo tenemos aquí a la puerta trasera. Entonces hay que estar muy pendientes de estos mexicanos y mexicanas, estar reportando este tipo de noticias, porque ya vimos, ya los datos duros, los datos oficiales es que déjense los muestro otra vez. Son, 85 diplomáticos rusos en México. De Estados Unidos son 722. Y de China, ahí se veía también, se alcanzaba a ver. ¿De qué? Bueno, ya no se alcanzaba a ver, pero vi como 50. Pues imagínense, gran diferencia. Pero ¿qué es lo que vuelven a decir? ¿Qué es lo que está diciendo esta señora? De que no, que los últimos años se están incrementando este número de diplomáticos vestidos vestidos de diplomáticos que realmente son espías. Y pues ojo con esto, mexicanos y mexicanas, como les digo, hay que estar bien pendiente de esto porque cualquier pretexto van a buscar los estadounidenses. Entonces hay que desmentirlos así como lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues los estamos desmintiendo a través de estos medios. Y es importante que ustedes sepan esta información. Bueno, mexicanos y mexicanas, estén muy pendientes de esto. Espero que les haya gustado esta información. Compártanla, es muy importante. Que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.